¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda la hermandad? Todos acá ya tratando de estar comunicados y con noticias esperanzadoras. Con la ayuda del Señor, parece que pronto vamos a poder congregarnos en el templo, aunque sea de grupos pequeños. Pero bueno, esos son los rumores. Y alguien dijo, cuando el río suena, agua trae. Así que esperamos que se pueda hacer, pero siempre que sea para bien, porque en verdad quien les habla, y he escuchado a varios hermanos, mayormente aquellos que han estado trabajando arduamente en medio de esta situación que nos impedía congregarnos, pero tenemos vivencias, experiencias hermosas y vemos la mano del Señor, porque la mano del Señor no se ha acortado para bendecir. Así que por eso estamos agradecidos al Señor por que hemos podido aprovechar. Sé que hay una buena cantidad de hermanos que como yo, gente grande, yo ya soy más que grande, han aprendido a manejar ciertas partes de la tecnología. Los que no se han cerrado, los que se han cerrado dicen, no, porque yo no puedo, porque yo no puedo. Cuando el Señor le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque su contexto es por el tema económico, pero nosotros podemos aplicarlo a las distintas áreas de nuestra vida, y hay gente que ha aprendido a manejar los avances tecnológicos aún con mucho esfuerzo, como quien les habla, y con mucha paciencia de los enseñadores, que generalmente son jóvenes, ¿no? Que están ahí siempre recordándome, explicándome vez tras vez las mismas cosas. Pero es la ley del aprendizaje, una de las leyes es la repetición. Entonces, por eso es tan importante. Hoy estamos aquí con este mensaje de fe, de dirección, pero mañana, si Dios quiere, a las 20 horas, estamos en el estudio de la segunda venida del Señor, mejor dicho, de los acontecimientos finales, que ya llevamos una semana y los hermanos quieren continuar. Yo me siento muy honrado por el Señor, por este deseo de la iglesia, de ese grupo de la iglesia que están noche a noche conectados para poder llegar a compartir una palabra de Dios. Estoy muy satisfecho, orgulloso en el buen sentido de la palabra, también por la obra que están haciendo para los niños, bueno, como caso Villasola, y lo compartimos porque somos un solo ministerio, nosotros somos pastores, o bueno, en este caso soy, pero con el grupo que me acompaña, de acá, de Villasola, y bueno, éramos de Dorrego, donde Dios también nos dio una iglesia, pero allá tenemos nuestros pastores ya de hace 6 años, que ya entonces nos despreocupamos de ese lugar. Pero es hermoso mirar que hay una buena cantidad de hermanos que no solamente esperan que el pastor haga las cosas, sino que están ahí y se están ofreciendo y están dispuestos a trabajar en tantas áreas que se está trabajando ahora también. Así que les felicito, me animan, me alientan, como la oración, el milagro de la oración. ¿Sabe lo que significa? Que hace casi 2 meses que estamos a las 5 de la tarde con un grupo de hermanos, varios que nos podemos ver a través de las videollamadas, y otros que están orando firme en sus casas, sabiendo que a esa hora doblamos nuestras rodillas, y aunque no nos veamos, nos comuniquemos, en ese momento estamos juntos en la presencia del Señor. Realmente me ha honrado el Señor con esta congregación hermosa, unida entre acá y Villasola. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por esta honra que me has dado, Señor,
como dice tu palabra, nadie toma por su propia cuenta esta honra de ser ministros tuyos, sino aquellos a quienes tú, Señor, has nombrado, has escogido para dar un ministerio y me siento honrado, pero Señor, lo he reconocido y lo vuelvo a repetir vez tras vez. Si no hubieras levantado esa hermosa congregación, esa gente maravillosa que se ha convertido y no solamente esperan recibir algo, no solamente, Señor, son espectadores, sino que están trabajando codo a codo conmigo, aquellos que están diezmando, Señor, que a pesar de no estar la iglesia abierta, ellos son fieles, buscan, me llaman y están ahí porque saben, Señor, que damos una finalidad que es la obra tuya y cuando se necesita para algún necesitado. Padre, ahora queremos rogarte que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos revele tu palabra. Esta palabra que es espíritu, es vida, es medicina a los que la hallan. Que muchos la podamos encontrar, muchos aunque ya lo sepan, podamos recordarlo. Muchos, Señor, que no saben, pero que tú, Señor, les has puesto en su corazón detenerse en este lugar para poder recibir esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, tanto a mis hermanos como a los amigos, Señor, que están presenciando y escuchando este mensaje que solamente estamos seguros que tú me has inspirado para darlo. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Qué hermoso es. Yo le voy a invitar, si usted tiene Biblia, abrir su Biblia allí en San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, y vamos a leer como lo hacemos en la iglesia. En la iglesia siempre empezamos predicando, leyendo la palabra de Dios, orando, leyendo la palabra de Dios. Cuando estamos por estos medios, muchas veces solamente la relatamos, la citamos y empezamos la predicación. Pero esta noche voy a leer ese pasaje tan conocido del rico y Lázaro de capítulo 16, versículo 19, que dice así en el nombre de Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, o sea, gritando él, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, o sea, las escrituras. Entonces él le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjate vos acá lo que el Señor nos enseña. Y he titulado este mensaje:
se puede creer. Hay mucha gente que dice, yo no puedo creer. ¿Cómo es que ustedes creen? Yo no puedo creer. Quizás vos sos uno de ellos. Pero la Biblia dice que Dios le dio fe a todos, mayormente cuando Jesús resucitó de los muertos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo le predica a los sabios de griegos, donde nosotros tenemos todavía filosofías de los sabios griegos y aún sistemas matemáticos y todas esas cosas, pero allí es donde el apóstol Pablo apunta a esos sabios y le dice, Dios ha dado fe a todos. Ahora, nosotros tenemos que entender que como el pecado se ha enraizado en la naturaleza humana desde que el hombre y la mujer pecaron, Dios también hizo la contrapartida. Dios enraizó dentro del corazón humano la fe. La fe que Dios nos enseña que tenemos que ponerla solo en el Señor Jesucristo. Fue lo que le respondió el apóstol Pablo con su amigo allí Silas cuando estaban presos y Dios hizo un milagro, les soltaron, se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero quiso saber qué debo hacer para ser salvo. Y sencillamente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que es lo único que tenemos que hacer es orientar nuestra fe. Y el único que nos va a dar la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno tiene fe, así que se puede creer. Por naturaleza, tiene fe. Pero generalmente los sistemas de educación, cuanto más alto es, más se encargan de desarrollar el razonamiento humano, que todo tiene que ser 2 más 2, 4, aun cuando la fórmula de Pitágoras tiene ecuaciones que no tienen, digamos, explicación. Son así, son así. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña entonces que el niño, todos los niños tienen fe, pero los sistemas de este mundo, de esta sociedad, se han encargado de ir sacando a Dios de en medio, de tal manera que yo he escuchado, por ejemplo, casos de que ha habido iglesias que han ido a querer hacer alguna obra especial en algún día especial para los niños aún de jardín, y le han condicionado, y si con tal de que no menciones a Dios, podés hacer cualquier cosa. Fíjese usted. Entonces, ahí es donde están las influencias ateas que hacen morir la fe. Y entonces donde nosotros tenemos que tener en cuenta, los padres con sus niños, pero los padres primero la tenemos que tener, que tenemos que dar la contrapartida, porque lamentablemente no se puede ejercer una educación formal fuera de los sistemas establecidos. Hay que mandarlos sí o sí a los chicos al colegio, o aunque sea hacerlo estudiar online, libres, pero tampoco en muchos lugares se permite, pero por medio de programas ya preestablecidos por las autoridades. Entonces, nosotros tenemos que ver que la fe está, pero nosotros la podemos hacer morir, ir envenenándola, ir también por situaciones inexplicables en la vida. A veces hay situaciones, desgracias que ocurren, que no las podemos explicar, y si uno se deja dominar por lo negativo, va a matar la fe. Yo tengo un familiar muy cercano que creía, pero de pronto uno de mis hermanos inexplicablemente tuvo un accidente terrible. Estaba cargando mercadería en su auto a las 7 de la mañana y vino un tipo drogado y lo aplastó contra su auto. No murió, quedó bastante inutilizado y por la misericordia de Dios se fue recuperando,
Y después este otro familiar, tuvo problemas con un hijo, y entonces, ¿cuál fue su decisión? No creo más en Dios. Por lo que le pasó a Miguel y por lo que le pasó a Eduardo. No creo más en Dios. Lo más contradictorio es que los otros dos son creyentes. Creen de todo corazón en el Señor Jesucristo. Y él se negó a creer. Entonces te das cuenta que la persona puede autosepultar su fe por distintas situaciones. Y allí es donde nosotros tenemos que ver. Pero sabes tú, hay contradicciones, porque hay gente como Lázaro. Lázaro no se fue a la gloria, al paraíso, porque era un mendigo, ni tampoco porque estaba enfermo. No, no. Eso la Biblia nunca lo enseña. Jamás enseña que la persona por estar en la miseria o por estar enfermo se va a ganar el cielo. El cielo lo ganó Jesús. Si la persona cree en el Señor Jesucristo de todo corazón, va a entrar al cielo, porque Jesús ya pagó el precio, ya sufrió. Entonces, implícitamente, aunque la Biblia no nos diga, este hombre, a pesar de su miseria, mantenía su fe en Dios, mantenía su fe. Y esto es algo muy, muy tremendo. Y fíjese usted, la contradicción. El otro, que estaba lleno de todo lo que quería, hacía banquete cada día con esplendidez, se vestía con las ropas más finas que había, en fin, todo lo que se antojaba, era soberbio, incrédulo. No fue porque era rico que no fue al cielo. No. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es muy difícil, y gracias a Dios hemos visto, gente que está en el poder, gente que está en las altas esferas de la sociedad, y que quiera realmente pagar el precio para arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Gente que económicamente tiene 1000 o 100.000 veces más de lo que necesita, pero se han enorgullecido, cuanto más tienen una religión que los haga quedar bien socialmente, pero no tienen un corazón humilde, arrepentido, y que se entrega a Cristo. Entonces la contrariedad, es la dicotomía, es que uno a veces dice, aquel como Lázaro, que tenía más razones para no creer, creyó y se fue al paraíso. Y este otro, que lo tenía todo de parte de Dios, había tenido una bendición tremenda, el tipo se enorgullece y se olvida de Dios. Y son enseñanzas que la palabra del Señor nos da. Nos da acá, en esta parte que hemos leído del Señor. Y fíjate que el hombre nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Jesús cuenta esta historia y Jesús nunca contó fantasías. Él contó historias reales y él contó historias de acá de la tierra y de la eternidad. Porque él vino de la eternidad, murió, estuvo en la eternidad mientras su cuerpo estaba allí en la tumba, espiritualmente él estuvo, después resucitó su cuerpo y después se volvió a la eternidad. Como es Dios y como él experimentó todo eso, él puede decirnos, porque dice, nadie sabe lo que existe después de la muerte. Sí, señores, si vos querés creer lo que el Señor relata acá, te vas a convencer que hay una existencia después de la muerte. Porque el Señor nos dice que estando en el Hades, el lugar de los muertos, donde hay un precipicio, una cima, pero en este tiempo se pueden ver, por lo que dice acá, se pueden ver, se podían ver por lo menos, porque lo que Jesús hizo después fue algo extraordinario, pero de todas maneras está allí Abraham en un lado sufriendo y en el otro lado está Lázaro con aquel gran hombre de Dios, Abraham, que lo está mimando allí, lo está consolando, diciéndole, has mantenido la fe,
aunque has estado sufriendo, has mantenido la fe, y esto lo hemos visto en reiterados casos acá entre nosotros, gracias a Dios, gente maravillosa, hijos de Dios maravillosos, que a pesar del sufrimiento han mantenido su fe. Satanás no ha logrado sacarles la fe, pero el enemigo hará todo lo posible para que te rebeles contra Dios, para que tu fe se apague, se muera. Pero Dios hará todo de su parte, y sobre todas las cosas tenemos la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, para que nuestra fe crezca y pueda enfrentar cualquier aflicción, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no es que al creer acá nos terminan todos los problemas. Tenemos problemas, graves problemas, pero nuestros problemas se solucionarán cuando estemos con el Señor. Ahora, acá lo que nos enseña la palabra de Dios, que el tiempo de arreglar y de decidirnos creer, porque se puede creer en el Señor. Sí, Señor. Si tú dices: no puedo creer, te estás mintiendo a vos mismo, te estás engañando a vos mismo. Pero se puede creer. Dios nos dice que el creer es una decisión, no es un sentir. Hay muchísima gente que se guía para seguir al Señor, si siento, si no siento, si siento la presencia de Dios, si no la siento, y ese es un engaño espiritual. Por eso el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. No te engañes. La fe no es un sentimiento. La fe es una determinación que yo tomo, que voy a creer en el Señor Jesucristo. Es una decisión que tomo. Y si tomo esa decisión, tengo la bendición. Pero la decisión la tengo que tomar acá en esta vida. Fíjate vos que allá ni siquiera el mendigo mendigó acá en la tierra y nadie le daba ni las migajas de la mesa. Pero el rico mendigó en la eternidad. Y este momento de mendicidad, de sufrimiento, de dolor, pasó para Lázaro. Pero para el rico, incrédulo, desagradecido a Dios con todo lo que Dios le había dado, soberbio, sin compadecerse de los que necesitaban, sufriría y está sufriendo por la eternidad. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que el tiempo es acá. Cuando pasó el rico a la eternidad, y el Lázaro también pasó, la suerte la tenía echada acá. Acá eligió el lugar donde iba a estar. Por eso el Señor dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya la tenés desde el momento que te desees creer en el Señor Jesucristo. De todo corazón, Dios te garantiza que tenés vida eterna, que yo tengo vida eterna. Y no es ser soberbio. No, es tener una certeza de que tenemos, que Dios lo ha prometido, que Dios nos ha asegurado, y entonces allí está la bendición. Ahora, fíjate vos que este hombre acá en el tormento, allí que estaba, ya que vio que él no tenía solución, le dice a Abraham: por favor, dice, haced de alguna manera para que Lázaro resucite y vaya y le predique a 5 hermanos que tengo allá en la casa de mi padre, en la tierra, para que no vengan ellos a sufrir. Se empieza a compadecer ahora que está en el infierno, se empieza a compadecer de los que han quedado acá en la tierra, que tienen la misma actitud de él, y entonces ya es tarde, ya es tarde. Pero ¿cuál es también la cosa? Que acá nos dice el Señor en su palabra: si quieren creer, tienen a Moisés y los profetas. En ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento de la Biblia, estaba el Antiguo Testamento, la Torá, como dicen los judíos. Bien, y si quieren creer, tienen las Escrituras. Tienen a Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, y todos los otros libros de los profetas. Si quieren creer, que lo oigan a ellos. Acá está escrito. Y tú, si realmente quieres creer, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero es con la actitud que uno la toma. Jesús dice que hay personas que
les es pesado leer y escuchar la palabra de Dios. Como decía un pastor, leen 2 renglones y ya están aburridos y dejan a un lado la Biblia, no quieren los estudios bíblicos, no quieren aprender texto de memoria, no quieren escuchar predicaciones, prefieren ver un partido de fútbol o prefieren cualquier otra cosa, otro entretenimiento. Pero la palabra de Dios tiene vida en sí misma y la principal obra de la palabra de Dios es engendrar fe en el Señor Jesucristo. Pero, ¿sabes qué? El que no quiere creer no va a tener interés de estudiar ni de leer la palabra de Dios, por más creyente que sea. Y así va a terminar, porque su fe se va debilitando. Las circunstancias de esta vida son muy duras. Y si no estás fuerte espiritualmente, si no tenés la fe fortalecida, vas a tener conflictos, vas a tener problemas. Se va a debilitar y vas a ir desligándote de las cosas de Dios, desligándote de la iglesia, desligándote de los hermanos en Cristo. Te vas a sentir más cómodo con los mundanos, con los incrédulos, con los que están llenos de vicios que con el Señor y con los que aman al Señor. Entonces, allí está la actitud, pero lógicamente es acá en esta tierra. Tenemos que determinar, creer y alimentar nuestra fe. Te puedo asegurar que el que quiere creer no necesita ver milagros. ¡Wow! Sí, Señor. Depende de la actitud. El que oye atentamente, dice el Señor, la perfecta ley de Dios, la ley de la libertad, ese que oye atentamente, que le pone garra, que le pone esfuerzo para oír la palabra de Dios, para recibir, que quiere aprender la palabra, que quiere creerla, que se juega por la palabra de Dios, el Señor lo va a bendecir. Va a tener fuerza interior, va a tener gozo de Dios y va a tener, por supuesto, milagros del Señor. Porque el plan de Dios no es ver para creer. El plan de Dios es creer para ver. Estamos mirando por allí esa representación, esa serie de Jesús, y estamos por allí ahora donde está aquel hombre Natanael, que es traído por uno de los primeros seguidores del Señor, por Felipe creo que era, y entonces cuando Jesús le dijo, mira, yo te vi debajo de la higuera, y dijo, si yo nadie sabía que estaba bajo la higuera, eso es lo que dio a entender, y enseguida creyó. Y esto es algo hermoso, es algo maravilloso cuando uno tiene una actitud, no necesita mucha demostración sobrenatural de parte de Dios, porque las cosas visibles, todo lo creado, es evidencia de que el Señor existe y el amor del Señor de habernos enviado a su Hijo es tremendo. Por ejemplo, hay otro caso de Lázaro, el otro Lázaro, porque hay 2 Lázaros en la Biblia. Que vimos, y hay otro Lázaro que era amigo de Jesús, hermano de Marta y de María, murió y Jesús va y lo resucita. Pero cuando lo resucita, dice la palabra de Dios que hubo de los líderes religiosos, lo que más a uno le duele es que gente que se llama cristiana y que son líderes religiosos estén en contra de Jesús. Y amen más a otros que a Jesús. Y sean más devotos de otros, y hagan más oraciones y más honra a otros que a Jesús. Eso es re doloroso para Dios, lo dije anoche. Pero, ¿sabes qué? Dice que había gente que cuando vieron el milagro inmediatamente se lo fueron a comentar a los enemigos de Jesús. Y el que no quiere creer, no quiere creer. Ahí, fíjate lo que hicieron los religiosos, los espirituales de aquel tiempo. Acordaron matar a Jesús y matarlo también de vuelta a Lázaro. ¿Qué te parece? Es tremendo, pero qué lindo fue que dice que hubo gente, aún de ellos mismos, ahí se arma la separación, que creyeron en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Por eso es la decisión de uno. Uno puede creer, si quiere, puede creer. Y te digo, la fe es antes de ver el milagro.
Por eso cuando llevaron a aquellos cuatro amigos al paralítico allí y descubrieron el techo, hicieron un agujero en el techo de la casa donde estaba, que después lo tuvieron que arreglar seguro, y bajaron al paralítico porque estaba llena la multitud allí, y lo bajaron delante de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Cuando lo bajan, mira que había 4 hombres que lo habían traído a ese hombre ahí en la camilla, en lo que sea, en el catre. Y dice que al ver él la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Fíjate vos, ellos no habían visto el milagro, pero tenían la seguridad de que Jesús era el Mesías y era el que podía hacer el milagro. Y el primer milagro que hace Jesús en este hombre es el milagro más grande, el perdón de sus pecados. Y aunque después también los religiosos ahí presentes lo pusieron en duda, él demostró que era Dios, diciendo: mira, te voy a mostrar, o les voy a mostrar, que yo tengo poder en la tierra, autoridad para perdonar pecado. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el Señor hace el milagro. Pero aquí está la vida incondicional del que cree en el Señor. Si el Señor hace el milagro, creo. Pero si el Señor no hace el milagro, creo igual. Hay 3 jóvenes en el libro de Daniel que el rey más grande de la historia antigua, Nabucodonosor, rey de Babilonia, quería ser adorado y había levantado una estatua para, como tantos, ¿no? Se hacen pasar por dioses y con lo que están haciendo actualmente, lamentablemente aún en nuestro país, cambiando las leyes aberrantes, poniendo leyes aberrantes contra la palabra de Dios, porque se creen más sabios que Dios. Entonces están dictando leyes, pues están en el poder, o han estado y están dictando leyes que están contra la palabra de Dios, porque se creen dioses, se creen que ellos tienen más autoridad que Dios. Y este hombre había erigido una estatua y había dicho: todos tienen que arrodillarse y adorar la estatua. Y estos 3 muchachos dijeron: nosotros no vamos a adorar. Y entonces los llamó a la orden y dice: miren, los amenazó: si ustedes no adoran la estatua, los hago echar adentro de ese horno de fuego. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Mira, nuestro Dios puede salvarnos del horno de fuego, puede librarnos, pero si no, no vamos a adorar la estatua. Preferimos morir quemados. Así muchísima gente hoy. Hay miles de personas que sacrifican sus vidas por no negar al Señor Jesucristo, porque saben que esta vida pasa y sus deseos, pero la eternidad es para siempre. Entonces, morir antes o morir después, morir de una manera o morir de otra, no tiene mucha diferencia, pero sí te puedo asegurar que la eternidad marca la diferencia, como el rico y Lázaro. Allí se marca la diferencia de la decisión que hemos tomado acá en la tierra. Y esto es lo grande. Estos muchachos jóvenes dijeron: Sadrach, Mesach y Abednego, Dios puede salvarnos. Y si no, no te vamos a adorar. Yo recuerdo, hay cosas que como pastor me marcan. Porque uno cree el evangelio todo. Yo lo creo todo. Yo no creo que haya pasado de moda la sanidad, ni nada de eso. El Señor es el mismo ayer y por los siglos. No es que antes estaba con toda su polenta, era un Hércules, y ahora es un viejito con un bastón en la mano. No. El Señor Jesucristo no ha pasado de moda. Era el mismo ayer y por los siglos. Y entonces recuerdo una hermana anciana que ella era creyente y él no, cuando todavía éramos pastores en Bahía Blanca, y esta hermana tuvo un problema grave con su esposo, que su esposo ya muy mayor le vino la enfermedad de la arteriosclerosis. Y se había puesto este hombre violento. Era ella, la hija viuda también, y 2 nietitas. Y era un riesgo. Así que me llamó para orar, porque el hombre no era creyente. Entonces voy a la casa, oro, y no pasa nada. Seguí el problema. Me llamo otra vez, oro, no pasa nada.
me llama otra vez, y así durante un año. Al último, me llama y me dice, pastor, 8 ataques le han dado hoy. Y ella arriesgaba su vida. Y era terrible ver la forma en que se ponía este hombre. Por favor, venga, únjalo con aceite. Ore, por favor, pastor. Le habían ofrecido llevarlo al curandero, llevarlo a este hechicero, al otro. Pero ella dijo, no, prefiero que se muera y no llevarlo al hechicero. No ponerlo en las manos de Satanás. ¿Y sabe qué? Ese día, cuando ya parecía que no había más respuesta de parte de Dios, oré, le pusimos las manos, le ungimos con aceite y el hombre fue liberado. Vivió un año más, pues tenía más de 80 años. Y entonces allí nunca más le vino un ataque de aterosclerosis. Porque el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y nosotros tenemos que decidirnos creer. Se puede creer. Y al que cree, dijo el Señor, todo es posible. Te quiero decir esto para terminar. Tenés que creer, decidirte creer, porque esperar en el Señor es lo difícil, como esta hermana. Pasa el tiempo, parece que la situación se agrava, parece que ya no hay más esperanza, ya no hay manera de solucionarlo, pero el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Te tenés que determinar esperar en el Señor, porque si tú estás en una situación no solamente de enfermedad, la salvación es instantánea. Desde el momento en que vos le pedís perdón a Dios en el nombre de Jesús, desde el momento en que vos le decís, Dios mío, me decido creer en el Señor Jesucristo, porque te tenés que decidir creer en el Señor Jesucristo y renunciar a la creencia de todos los demás. Me decido creer en el Señor Jesucristo. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Y te ruego que vengas a mi vida. Te quiero en mi corazón, en mi vida, integrar a mi vida. Quiero vivir contigo ahora, siguiéndote el resto de mi vida. Es instantáneo. Pero las demás peticiones, las demás cosas, hay cosas que no sabemos cuáles son los secretos de Dios. Y lo más tremendo es esperar. A veces vos estás, los jóvenes, por ejemplo. El Señor dice a los jóvenes cristianos, a los jóvenes que se han convertido a Cristo, no se casen con incrédulos. Y hay jóvenes que no pueden esperar y se meten con cualquiera y enseguida ya tienen sus relaciones sexuales y enseguida ya no pueden esperar. Y después vienen las dificultades, después vienen los dolores. ¿Por qué? Por eso. Hay gente que está ahora con el problema del trabajo. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Ya llevamos casi 2 meses encerrados en casa, no tenemos trabajo, y entonces viene el tentador. El tentador viene a ofrecerte solución aparte de Dios en medio de la necesidad. A Jesús, cuando dice que pasaron 40 días de ayuno, tuvo hambre y el tentador le dijo, mirá, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Jesús podía o no? Claro que podía hacerlo. Pero como era una propuesta del diablo, él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Basado en la palabra. Y tú que estás pasando por necesidades económicas y que vendrán situaciones difíciles económicamente, te van a llegar propuestas de tomar medidas ilegítimas, indecentes e incorrectas para poder tener un peso, para poder aparentemente alimentar tu familia. Pero detrás de todo eso hay situaciones muy amargas y que serán soluciones muy pasajeras y que terminarán en un desastre. Viene la tentación, como dije recién, aquella hermana, enfermo su marido, y le hacían la propuesta, llevárselo a fulano, al curandero sultano, al hechicero sultano. Va a venir esa tentación, porque el diablo te ofrece soluciones. Dice el Señor que aún mayormente en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y que harán señales y engañarán a muchos.
señales sobrenaturales. Y tú sabes que muchísima gente, de los que quieren fama, de los que quieren poder, de los que quieren dinero, hacen pactos con Satanás. Y yo te puedo asegurar que ese éxito, ese dinero, les va a durar poco tiempo. Y fíjate vos cómo terminan. Son famosos, pero terminan a veces con una sobredosis o suicidados, en fin, de distintas maneras, en muertes trágicas. Había un programa en uno de nuestros canales allí que hay en Argentina que decía el fin trágico de los famosos. Era el título. Entonces, ¿de qué vale? Eso es lo que el enemigo te ofrece. Pero el Señor te ofrece y dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. No sé qué situación estás pasando ahora. No sé cuál es la situación. Pero es preferible morir como Lázaro y no morir como el rico. Morir de la mano de Dios, aunque sea en la miseria o en la enfermedad, y no morir lleno de todas las cosas e irse al infierno. Por eso en esta noche te quiero animar. Soy muy duro, muy directo, ¿no? Algunos me dicen, usted, pastor, es muy directo. Sí, porque no vamos a andar dándole vuelta a una verdad, porque la gente tiene que entender bien. Vos me podés decir esta noche, lo entendí, pastor, ¿no? Más claro, échale agua. Así que vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro allí donde está humildemente y decirle, Dios mío, en el nombre de Jesús, he oído tu palabra. Y sé, Señor, cómo es esta situación. Yo tengo la decisión de creer. Y ahora me decido creer en el Señor Jesucristo. Renuncio a creer en todos los demás. Y creo solamente en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Perdóname, Señor. Lava mis pecados con tu sangre preciosa. Y quiero, Señor, creer, alimentar mi fe y esperar solo en ti en cualquier circunstancia, como lo hizo Lázaro, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Dios te bendiga y en la próxima oportunidad estaremos juntos otra vez.